Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paula Blanco, soy docente del curso de métodos complementarios de diagnóstico y en este video vamos a abordar los fundamentos de la ecocardiografía. Si pensamos en los métodos complementarios de diagnóstico destinados a examinar el aparato cardiovascular, podemos mencionar a la ecocardiografía, que no es más que el examen ultrasonográfico del corazón y que se encarga de evaluar específicamente al corazón mecánico, entendiéndolo como las partes estructurales que conforman el corazón, ¿sí? La anatomía del corazón, dejando de lado al sistema de conducción eléctrico, que no es más que un tejido especializado. El sistema lo vamos a evaluar con el electrocardiograma, que ya lo van a ver en otro video. La radiografía torácica se va a encargar de aportarnos información sobre la silueta del órgano principalmente y algunas de las áreas de proyección de sus estructuras, pero cuando la indiquemos lo vamos a hacer principalmente pensando en la evaluación del parénquima pulmonar, que puede estar alterado en casos de insuficiencia cardíaca. En el caso de la tensiometría, la evaluación que se encarga de efectuar es de la circulación y nos aporta la medición de la presión arterial sistémica. La ecocardiografía es, como toda ultrasonografía, un método dinámico, nos da información en tiempo real, fundamentalmente de tipo morfológica. Vamos a tener la posibilidad de evaluar la morfología valvular, los anillos valvulares, los espesores de las valvas, la ecogenicidad de esas valvas, las cuerdas tendinosas y sus inserciones. Vamos a evaluar también las cámaras cardíacas, los dos atrios y los dos ventrículos, los diámetros de esas cámaras, los espesores de las paredes, los grandes vasos, el pericardio y las zonas adyacentes al pericardio también. Nos va a aportar también información sobre la funcionalidad cardíaca, específicamente sobre la función diastólica y sistólica. En el curso nos vamos a concentrar en la evaluación de la función sistólica principalmente. En el caso de la información hemodinámica que nos va a aportar el método, nos va a permitir justamente conocer cómo es el flujo sanguíneo en su interior, a través de las cámaras, a través de los grandes vasos. Vamos a poder saber si ese flujo es de tipo laminar o no, qué velocidades maneja o qué gradientes de presión maneja. Si pensamos en cuándo vamos a indicar este método, tenemos que recordar que su principal indicación es la presencia de un soplo orgánico. Si nosotros ya descartamos causas de soplo funcional y sabemos que ese soplo es orgánico, el método complementario de diagnóstico de primera elección va a ser el ecocardiograma, es decir, el primero que vamos a indicar. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que un soplo es un sonido que uno oculta en forma de turbulencia, que corresponde a un flujo sanguíneo de tipo turbulento, y ese flujo sanguíneo se vuelve turbulento justamente cuando atraviesa algún defecto anatómico. Ahí pierde su laminaridad. Entonces, la mejor forma justamente de evaluar un defecto anatómico cardíaco, es decir, una alteración del corazón mecánico, es el ecocardiograma. La principal alteración anatómica que origina un soplo son los trastornos valvulares, ¿sí? Las alteraciones en la estructura valvular. ¿Son los únicos? No. Si tengo una comunicación entre cámaras cardíacas también va a haber un soplo. Si tengo, por ejemplo, una comunicación entre grandes vasos, entre aorta y arteria pulmonar, como ocurre con el conducto arterioso persistente, también se va a producir una turbulencia y por ende un soplo. En el caso de la citis, vamos a indicar ecocardiografía cuando sospechemos que hay una causa cardíaca de esa citis, es decir, cuando busquemos intentar diagnosticar la cardiopatía primaria que está produciendo esa citis. Ya lo van a ver más adelante. En el caso de los tonos cardíacos hipofonéticos, también vamos a indicar un ecocardiograma, porque en esos casos hay algo que se interpone entre el fonendoscopio y nuestro corazón. Por eso el tono lo ocultamos hipofonético. Y eso que se interpone suele ser o una efusión de tipo pleural o una efusión de tipo pericárdica. Y en ambos casos, ambas pueden tener una causa cardíaca primaria. Pueden ser consecuencia de una cardiopatía. Y esa cardiopatía la vamos a poder diagnosticar con el ecocardio. En el caso específico de las efusiones pericárdicas, pueden ser de tipo idiopática o pueden originarse también por la presencia de masas en la base cardíaca o en el atrio derecho. Y en esos casos el método de primera elección va a ser un ecocardiograma para esas enfermedades específicamente. La intolerancia, el ejercicio y el síncope los pusimos con letra un poco más chica porque
En estos casos, la primera elección va a ser un electrocardiograma, pero existen enfermedades cardíacas que alteran el corazón mecánico, es decir, la parte estructural, y que producen como signo intolerancia al ejercicio o síncope sin producir trastornos del sistema de conducción eléctrica. Entonces, en esos casos vamos a recurrir al ecocardiograma. ¿Cómo se efectúa el registro? Ustedes recuerdan en ultrasonografía que hablamos de ventanas acústicas cuando nos referimos a la región anatómica o topográfica donde vamos a apoyar el transductor para insonar un órgano. Bueno, en el caso de la ecocardiografía hablamos de ventanas paraesternales, derecha e izquierda, y una ventana subsifoidea. Esas van a ser nuestras ventanas ecocardiográficas o ventanas acústicas. El corazón está dentro de la cavidad torácica, entonces para insonarlo vamos a tener que vencer dos obstáculos principalmente. Uno, las costillas, porque ustedes recordarán que el ultrasonido no atraviesa el hueso. Y el segundo obstáculo es el parénquima pulmonar, porque al estar lleno de aire, el ultrasonido no atraviesa el aire, ¿sí? No vamos a poder visualizar lo que esté por detrás de ese parénquima pulmonar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el transductor sobre un espacio intercostal, y en el caso de la ventana paraesternal derecha, que es la más usada, se delimita entre el cuarto y sexto espacio intercostal, entre la articulación costocondral y condroesternal, ¿sí? En la práctica rutinaria lo que hacemos es palpar el choque de punta y apoyar el transductor sobre ese espacio intercostal donde lo estamos palpando. Decíamos que hablamos de ventana paraesternal derecha, izquierda, y la ventana subsifoidea, que la vemos aquí abajo en el dibujo. El transductor se coloca por detrás del cartílago sifoides apuntando hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Es la menos utilizada. Vamos a, como ocurría con otros órganos, ustedes recuerdan de ultrasonografía, podíamos hacer del órgano un corte con el abanico de ultrasonido de tipo transversal, que en el caso de la ecocardiografía se denomina específicamente eje corto, un corte de tipo longitudinal del corazón, que se denomina eje largo, y cortes que no son ni transversales ni longitudinales, que se denominan oblicuos. Los vamos a utilizar para visualizar estructuras específicas o para alinear el Doppler. En la ecocardiografía, como en cualquier examen ultrasonográfico, se puede utilizar el modo B de brillo o imagen bidimensional, el modo M de movimiento o el modo Doppler. Ya vamos a ir viendo cada caso. En este caso tenemos un abordaje de la ventana paraesternal derecha, acá en esta imagen, donde esta especie de abanico que ustedes ven aquí, lo que representa es el haz de ultrasonido que sale del transductor, ¿sí? Aquí estamos efectuando un corte de tipo transversal del corazón o eje corto, como decíamos hoy. Si vamos desde ventral, desde el ápice hacia la base cardíaca, realizando el corte transversal, vamos a ver todas estas imágenes que se muestran de la A a la F, pero las más utilizadas son esta imagen, la de tipo B, que la vemos acá arriba, corresponde a lo que se denomina eje corto de ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la luz ventricular izquierda cortada en sentido transversal. Fíjense que es como una imagen redondeada en forma de arandela. Aquí tenemos estamos recorriendo el tabique interventricular y por debajo encontramos la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ven que adquiere una forma redondeada. En su interior lo que vemos es una imagen de tipo anecoica por el contenido de líquido, ¿sí? Por el contenido de sangre dentro de la cámara. Por encima del tabique interventricular, que es este, por aquí encima lo que vamos a encontrar es una especie de una imagen parecida a una especie de media luna, de semiluna, también anecoica, que corresponde a la luz del ventrículo derecho. Y por encima de ella la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? Si continuamos hacia dorsal con el corte hacia la base, nos encontramos con el eje corto de la base, que es esta imagen aquí en ventral, también redondeada, que se caracteriza por esta estructura circular, central, con bordes hiperecoicos, que corresponde al corte transversal de la aorta. Si rotamos el transductor en el mismo punto, en la misma ventana paraesternal, hacemos un corte longitudinal y por ende estamos frente a un eje largo. El eje largo se va a denominar de 4 cámaras cuando lo que nos muestre sean las 4 cámaras, los 2 atrios y los 2 ventrículos. Fíjense en esta imagen, se ve el atrio izquierdo, parte del atrio derecho estaría aquí arriba, el ventrículo izquierdo aquí y parte del ventrículo derecho aquí arriba. Entre las cámaras izquierdas la válvula mitral y entre las cámaras derechas, aquí no se llega a visualizar, pero esta sería la posición de
válvula tricúspide, ¿sí? Entonces, eje largo de 4 cámaras nos permite ver, además de las 4 cámaras, las 2 válvulas atrioventriculares. Con una pequeña angulación del mismo corte, pasamos a un eje largo de 5 cámaras, que en realidad lo que aparece es la aorta, que no es una verdadera cámara, pero se la considera una quinta estructura, por así decirlo, ¿sí? En esta imagen vemos la aparición entre los 2 atrios de la aorta. Bien, una vez que tenemos al corazón seccionado, lo que nos vamos a encontrar, vamos a empezar a evaluar las distintas estructuras y adquirir los distintos parámetros morfológicos. Una de las principales evaluaciones que vamos a hacer es la valvular, ¿sí? En este caso vamos a evaluar la válvula mitral, tenemos el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, entre ambos la válvula mitral. En esta imagen de la izquierda yo siempre les voy a poner las imágenes normales. Fíjense, en este caso, esa válvula mitral es delgada, no tiene una ecogenicidad muy elevada, muy aumentada, pero si la comparamos con esta otra válvula mitral, nuevamente el atrio y el ventrículo izquierdo, fíjense que aquí lo que vemos es un borde libre de esta válvula mitral engrosado, ¿sí? La válvula misma engrosada y con una ecogenicidad mayor a la imagen que encontrábamos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces acá podríamos decir que nos encontramos frente a una válvula mitral engrosada. Otro tipo de información morfológica, decíamos hoy, es evaluar las cámaras cardíacas. Fíjense en la imagen de la izquierda, el diámetro que tiene este atrio y su tamaño en comparación al ventrículo izquierdo, ¿sí? Por supuesto el atrio es más pequeño, pero fíjense en la imagen de la derecha, si comparamos el tamaño del atrio con el del ventrículo, es casi el mismo, o incluso el atrio es más grande, ¿sí? Y si quisiéramos, podríamos medir incluso los diámetros de este atrio para compararlo con los valores normales y podríamos estar confirmando que hay un agrandamiento atrial izquierdo, ¿sí? Muy frecuente en las cardiopatías que diagnosticamos con mayor frecuencia en caninos. En este caso, fíjense que encontramos esta imagen de eje corto del ventrículo izquierdo, redondeada, con el ventrículo derecho por encima, y alrededor del corazón nos encontramos con toda esta cavidad anecoica, es decir, con un contenido líquido que corresponde a una efusión pericárdica. Fíjense que por fuera de dicha cavidad, limitándola, encontramos esta línea bien delgada, hiperecoica, que corresponde al pericardio, ¿sí? Esto es una efusión pericárdica. Bien, cuando hablábamos de modos en ultrasonografía, recuerdan ustedes que además del modo B que hemos visto hasta ahora, también teníamos el modo M o de movimiento, donde aparecía un plano de corte, que acá lo tenemos representado por esta línea punteada, que es un plano de corte que se coloca sobre la imagen bidimensional, es decir, la imagen en modo B, y lo que va a ir haciendo es seccionando las distintas estructuras que aparecen en el modo B, ¿sí? Una vez que las va cortando, las proyecta de manera horizontal, las va proyectando hacia la izquierda de la pantalla con el movimiento que van describiendo en tiempo real. Entonces, fíjense esta línea punteada que yo marcaba acá, acaba de seccionar, esta es la imagen de ventrículo izquierdo en eje corto que veíamos hoy, esta pared que corresponde al tabique interventricular y que fue seccionada por el plano de corte del modo M, aparece desplegada hacia la izquierda de la pantalla con un movimiento ondulante que va describiendo con cada latido cardíaco, ¿sí? Luego el plano de corte secciona la luz del ventrículo izquierdo, bien anecoica. Aquí la vemos desplegada hacia la izquierda. Y luego secciona la pared libre del ventrículo izquierdo, que aquí la vemos también describiendo esos movimientos de ondulación. Esas ondulaciones no son más que los movimientos diastólico y sistólico, ¿sí? El momento en el que el tabique interventricular se separa lo más posible de la pared libre del ventrículo izquierdo es el momento de la diástole, el momento en el que el corazón se relaja y se llena de sangre y por ende las paredes ventriculares se separan lo más posible. Luego, en este momento, que es donde las paredes justamente describen una ondita hacia el centro, hacia la luz del ventrículo y se acercan lo más posible, corresponde a la sístole. Una vez que nosotros tenemos realizado el modo M del ventrículo izquierdo, lo que podemos hacer aquí es medir el espesor parietal, tanto del tabique como de la pared libre,
tanto en diástole como en sístole, en diástole y en sístole, ¿sí? En cada uno de los latidos. Y también vamos a poder medir los diámetros de la cámara, tanto en diástole como en sístole. Decíamos hoy entonces que con respecto a la funcionalidad del corazón solo vamos a abordar en el curso la función sistólica, ¿sí? Hay muchos parámetros para evaluarla, pero nosotros vamos a abordar solamente la fracción de acortamiento. ¿Qué es la fracción de acortamiento? Es un parámetro que lo que hace es reflejar cuánto se achica la luz del ventrículo izquierdo con cada sístole y por ende con cuánta fuerza se está contrayendo ese ventrículo. Si volvemos a esta imagen en modo M del ventrículo izquierdo, decíamos que podíamos medir la luz del ventrículo izquierdo tanto en diástole como en sístole. Una vez que medimos, acá están representadas con esta rayita azul, ¿sí? Una vez que obtenemos esas dos medidas, vamos a una ecuación donde hacemos el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo menos el sistólico sobre el diastólico por 100 y obtenemos un valor porcentual que justamente lo que refleja es qué porcentaje de la luz de la cámara se achicó durante la sístole. Estos son los valores normales para perro y gato, ¿sí? Son valores porcentuales. Si mi paciente tiene un valor, es un perro, y tiene un valor por debajo de 25 de fracción de acortamiento, lo que quiere decir es que cuando ocurrió la sístole, ese ventrículo se contrajo menos del 25%. Esa cámara se achicó menos del 25% durante la sístole. Y eso lo que quiere decir es que durante esa sístole el ventrículo no tuvo la fuerza suficiente como para eyectar la sangre hacia el exterior. Este parámetro nos va a permitir determinar, por ejemplo, en los casos de cardiomiopatía dilatada, que si un perro tiene un valor por debajo de 25, tiene su función sistólica alterada, ¿sí? Hay un detrimento de la función sistólica, porque la fracción de acortamiento está disminuida, porque ese ventrículo no se contrae con la fuerza suficiente. Decíamos que otros de los parámetros que nos aporta el ecocardiograma son los parámetros hemodinámicos, es decir, la posibilidad de evaluar cómo está movilizándose el flujo sanguíneo dentro del corazón. Fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos un corazón normal, un eje largo de 4 cámaras. Esta imagen corresponde al atrio izquierdo y acá tenemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se colocó Doppler color sobre el atrio izquierdo y lo que nos encontramos es una imagen en rojos y azules, ¿sí? Eso corresponde al flujo laminar. Si pasamos a esta otra imagen, y que es también un eje largo de 4 cámaras, en la zona de proyección del atrio izquierdo lo que nos encontramos es, bien adyacente a la válvula mitral, una imagen de color que corresponde a un mosaico de colores, es decir, a la aparición de colores turquesa, amarillo, naranja, y que ya es indicativo de la presencia de un flujo de tipo turbulento en el atrio izquierdo adyacente a la válvula mitral. Veían ustedes también en el video de ultrasonografía que existe también el Doppler de tipo espectral, que lo que hace es dibujar espectros, por así decirlo, que corresponden a gráficos, son estas onditas que vemos aquí, son gráficos o representaciones gráficas de los cambios de velocidad a través del tiempo en cada latido, ¿sí? Aquí tenemos un latido, aquí tenemos otro. En esta imagen lo que vemos es una evaluación justamente de los cambios de velocidad a través del tiempo que se dan en el flujo transmitral, ¿sí? El flujo sanguíneo que atraviesa la válvula mitral. En este otro caso lo que tenemos es una evaluación y una graficación del flujo sanguíneo circulando, un flujo transaórtico circulando a través de un defecto, ¿sí? De una estenosis subaórtica. En este caso estamos utilizando el Doppler continuo porque por lo general cuando tenemos algún tipo de flujo turbulento, por algún defecto anatómico, ese flujo turbulento maneja velocidades más elevadas de lo normal y el Doppler continuo nos permite justamente registrar velocidades más elevadas, más altas. Bien, en esta diapositiva les pusimos las cardiopatías primarias que se diagnostican con mayor frecuencia en caninos y en felinos, es decir, enfermedades cardíacas para las cuales el ecocardiograma es el método de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llegar al diagnóstico definitivo de cada una de estas enfermedades, ¿sí? En rojo les pusimos las más frecuentes para el canino, para los caninos.
Les dejo una imagen de la bibliografía y cualquier duda que les surja, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través del foro o en las instancias de tipo sincrónicas, ¿sí? Muchísimas gracias.